no puedo negar que mi día empezó como cualquier otro. Entre los sonidos del pequeño Oliver jugando con sus bloques y el aroma a café recién hecho que Alejandro preparaba, todo parecía tranquilo, casi rutinario. Me sentía en paz. Pero entonces llegó esa carta. Era una invitación con detalles dorados y un papel tan fino que parecía casi insultante. Al principio, pensé que se trataba de algún evento social sin importancia, pero al leer el remitente, mi corazón se detuvo por un instante. Sebastián Ledesma. Mi ex. ¿Qué podría querer él después de tanto tiempo? Abrí la invitación con manos temblorosas. Sus palabras, frías y calculadas, anunciaban con orgullo su inminente boda. Serás una invitada especial, decía, como si aquello fuera un gesto amable. Pero conocía demasiado bien a Sebastián, nada en él era casual. Esa invitación tenía un propósito escondido, y sospechaba que no era precisamente bueno. Me senté en el sofá, dejando la carta sobre la mesa como si fuera un objeto peligroso. Sentí una mezcla de emociones difícil de explicar, sorpresa, indignación, lo más extraño de todo, una pizca de curiosidad. ¿Por qué invitarme? ¿Querría demostrarme que había ganado después de nuestra ruptura? Alejandro, perceptivo como siempre, notó mi incomodidad de inmediato. ¿Qué pasa, amor?, me preguntó, acercándose con Oliver en brazos. Su mirada era cálida, protectora, como siempre había sido desde el día que nos conocimos. Le entregué la carta sin decir una palabra, y observé cómo leía cada línea con el ceño fruncido. Esto no tiene nada de especial, Valeria, dijo finalmente, dejando la invitación en la mesa. Es obvio que quiere provocarte. Sabía que tenía razón, pero parte de mí no podía evitar sentirse desafiada. Recordé cómo Sebastián me hizo sentir en el pasado, pequeña, insuficiente, como si nunca fuera lo suficientemente buena para su mundo de lujo y pretensiones. Pero ya no era esa mujer insegura. Ahora tenía una familia, una vida plena y amor verdadero. ¿Entonces no irás?, preguntó Alejandro, aunque su tono ya sugería que prefería que no lo hiciera. No lo sé, respondí, aunque en el fondo ya estaba tomando una decisión. No quería ir para confrontarlo ni para revolver viejas heridas, sino para demostrarme a mí misma cuánto había cambiado. Para Sebastián, probablemente sería un juego, pero para mí, sería una manera de cerrar ese capítulo de mi vida. Pasé el resto del día tratando de ignorar la carta, pero no podía sacármela de la cabeza. Cada detalle de la invitación parecía un recordatorio de quién era Sebastián y de lo mucho que disfrutaba de su poder sobre los demás. Sin embargo, ya no tenía poder sobre mí. Esa noche, mientras acunaba a Oliver para dormir, pensé en cómo respondería. Alejandro me miraba desde la puerta con esa mezcla de paciencia y apoyo que siempre me daba. Decidas lo que decidas, estaré contigo, dijo. Y eso era todo lo que necesitaba escuchar. Cuando finalmente me senté frente a mi computadora para confirmar mi asistencia, lo hice con una extraña sensación de determinación. Si Sebastián pensaba que podía usarme para algún tipo de espectáculo, estaba muy equivocado. Aceptada la invitación, el siguiente paso fue enfrentar la realidad de lo que significaba. Durante días, esa carta permaneció en mi mesa como un recordatorio constante, un desafío que Sebastián había lanzado. Alejandro trataba de no mencionarlo, pero su preocupación se reflejaba en pequeños gestos, una mirada más larga de lo usual, su tono cuidadoso al hablarme, y esa forma en que me rodeaba con sus brazos cuando creía que no estaba prestando atención. Mientras tanto, yo oscilaba entre la seguridad de mi decisión y las dudas que susurraban en mi mente. ¿Sería una buena idea? ¿Realmente era necesario ir? En más de una ocasión me encontré ensayando mentalmente lo que podría decirle a Sebastián si él intentaba algo, imaginando cómo reaccionaría ante mi presencia, ante mi nueva vida. Una noche, mientras Alejandro y yo compartíamos un café en la sala después de que Oliver se quedara dormido, decidí sacar el tema de manera directa. Alejandro,
No puedo sacarme esto de la cabeza, dije mientras jugueteaba con la taza entre mis manos. Siento que ir no es solo sobre Sebastián, sino sobre mí. Es algo que necesito hacer. Él dejó su taza en la mesa y se inclinó hacia mí, tomando mis manos con las suyas. Lo entiendo, Valeria. Pero no puedo evitar preocuparme por ti. Sé cuánto te lastimó en el pasado, y no quiero que eso vuelva a suceder. Ya no soy la misma persona, respondí, con más convicción de la que esperaba. Esta es mi oportunidad de demostrarlo, de enfrentar ese capítulo y cerrarlo para siempre. Alejandro asintió, aunque todavía había un rastro de incertidumbre en su mirada. Si esto es lo que necesitas, estaré contigo en cada paso del camino. No tienes que enfrentarlo sola. Su apoyo me dio fuerzas, pero también sentí el peso de lo que significaba llevarlo conmigo. Alejandro no era parte de mi pasado con Sebastián, pero su presencia en ese evento sería una declaración en sí misma. No solo estaba enfrentando a mi ex, sino también mostrando al mundo quién soy ahora y la vida que he construido. Con esa decisión tomada, los días siguientes se llenaron de pequeños preparativos. No podía evitar pensar en cómo me vería. Aunque siempre he sido alguien que prioriza la comodidad sobre la apariencia, sabía que este evento requería algo más. No era vanidad, era una armadura. Un vestido sencillo pero elegante, zapatos que combinaban, y un toque de maquillaje suficiente para destacar mis rasgos. Cada elección era deliberada, no para impresionar a Sebastián, sino para recordarme a mí misma lo lejos que había llegado. Alejandro, por supuesto, parecía tan relajado como siempre. Debería preocuparme por lo que voy a usar, bromeó una tarde mientras Oliver reía en su regazo. Yo sonreí, sintiéndome agradecida por su forma de aligerar el ambiente. Finalmente, llegó el día. Mientras me miraba al espejo, con Oliver en brazos y Alejandro ajustando su corbata detrás de mí, sentí una mezcla de nervios y emoción. Esto no era solo una boda para nosotros, era un momento decisivo. Estamos listos, dije en voz baja, más para mí misma que para ellos. Alejandro se acercó, tomando mi mano con una sonrisa que calmó todos mis miedos. Entonces vamos a darles algo que recordar, respondió. El camino hacia la ceremonia fue más corto de lo que esperaba, pero suficiente para permitirme ordenar mis pensamientos. Mientras Alejandro conducía con una tranquilidad que siempre me sorprendía, yo repasaba mentalmente todo lo que podría suceder. Por primera vez en años, Sebastián iba a verme, y aunque mi determinación era fuerte, no podía evitar preguntarme qué estaba pensando en este momento. Sebastián siempre había sido calculador, alguien que planeaba cada detalle de su vida como si estuviera manejando una empresa y no viviendo una existencia. Era parte de su atractivo, al menos al principio. Pero esa misma característica era lo que había hecho que nuestra relación se volviera fría y mecánica, como si yo fuera solo una pieza más en su tablero de ajedrez. Mientras Alejandro estacionaba el auto, no podía evitar imaginarlo a Sebastián revisando cada aspecto de su boda. Lo conocía lo suficiente para saber que había planeado este día con precisión quirúrgica, no solo para impresionar a su futura esposa, sino para reforzar su imagen ante los demás. Todo debía ser perfecto. Y ahora que sabía que yo estaría presente, estaba segura de que habría hecho ajustes para incluirme en su juego. Lo que Sebastián no sabía era que yo también había cambiado las reglas. No era la misma mujer que solía observarlo desde las sombras, insegura de mi lugar en su vida. Esta vez, yo llegaba con mi propia historia, mi propia familia, y con la confianza que antes me faltaba. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro mientras bajaba a Oliver de su asiento. Su voz me devolvió al presente. Sí, estoy lista, respondí con una sonrisa que no era solo para tranquilizarlo, sino también para recordarme a mí misma por qué estaba allí. Mientras caminábamos hacia la entrada, no pude evitar pensar en Sebastián preparando este día. Lo imaginaba dando instrucciones al personal, ajustando las flores y revisando la lista de invitados.
Su obsesión con el control lo habría llevado a asegurarse de que todo estuviera impecable, desde la decoración hasta los pequeños detalles del menú. Sin embargo, lo que Sebastián no podía controlar era mi llegada. Por mucho que lo intentara, yo no era alguien que pudiera manejar como en el pasado. Esa era mi fuerza, y pensaba aprovecharla al máximo. Antes de cruzar la puerta principal, Alejandro me tomó de la mano y me dio un suave apretón. «Estamos contigo», dijo, mirando tanto a Oliver como a mí. Asentí, respirando hondo antes de dar el primer paso hacia lo que sabía que sería un evento inolvidable. La entrada al salón fue como una escena de película. Las puertas dobles se abrieron con un movimiento elegante, dejando al descubierto un espacio bañado en luces doradas y decorado con un lujo que parecía casi excesivo. Cada rincón estaba lleno de detalles cuidadosamente seleccionados, flores exóticas, velas altas que titilaban suavemente, y un aroma dulce que llenaba el aire. Cuando cruzamos el umbral, todos los ojos se giraron hacia nosotros. Podía sentir las miradas curiosas de los invitados mientras Alejandro caminaba a mi lado, sosteniendo a Oliver con la seguridad de un padre que lleva su mayor tesoro. Era una escena que claramente no esperaban, y eso solo aumentaba mi confianza. Sebastián estaba al otro lado del salón, rodeado de personas que lo felicitaban efusivamente. Pero incluso desde la distancia, vi cómo su sonrisa se congeló al verme. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si tratara de procesar lo que tenía frente a él. Yo, de pie con la cabeza en alto, tomada de la mano de Alejandro, con nuestro hijo en brazos, era lo último que Sebastián imaginaba. Mientras avanzábamos por la alfombra hacia nuestra mesa asignada, las murmuraciones comenzaron a extenderse. Podía escuchar fragmentos de conversaciones. ¿Es ella, la ex de Sebastián? Pero, con un bebé. ¿Quién es el hombre que está con ella? Cada comentario, aunque dicho en voz baja, era como un eco que resonaba en todo el lugar. Alejandro, con su calma característica, simplemente me lanzó una mirada rápida y una sonrisa reconfortante. Su presencia era como un ancla para mí, un recordatorio constante de que no estaba sola en esto. Oliver, ajeno a todo, jugaba distraídamente con la pequeña corbata que llevaba puesta, una inocencia que contrastaba con la tensión palpable del ambiente. Cuando llegamos a nuestra mesa, una mujer elegantemente vestida, probablemente una de las organizadoras, se acercó con una sonrisa demasiado forzada. «Bienvenidos, señora Valeria. Por favor, acomódense. Si necesitan algo, no duden en pedirlo». Aunque su tono era cortés, podía notar su incomodidad. No esperaba que nosotros llegáramos causando tal revuelo. Me senté junto a Alejandro, tratando de mantener la compostura. Desde mi lugar, tenía una vista clara de Sebastián, quien ahora hablaba con una mujer alta y rubia, probablemente su prometida. Sin embargo, sus ojos volvían a desviarse hacia mí, incapaz de ocultar su desconcierto. En ese momento, entendí que mi simple presencia había cambiado toda la dinámica de su día. No necesitaba decir nada, no necesitaba confrontarlo. Mi vida, mi felicidad, y la familia que había construido, hablaban por sí mismas. Sentada en la mesa, me di cuenta de que, aunque intentaba mantener la calma, el ambiente estaba cargado de tensión. Los invitados seguían lanzando miradas furtivas hacia nosotros, y el murmullo de sus conversaciones parecía más fuerte en mi mente de lo que realmente era. Alejandro, siempre tan perceptivo, tomó mi mano bajo la mesa y la apretó suavemente. Su gesto silencioso me devolvió a la realidad. No pasó mucho tiempo antes de que Sebastián decidiera acercarse. Lo vi venir desde el otro lado del salón, con esa misma postura altiva que siempre había tenido, como si cada paso fuera parte de un espectáculo cuidadosamente coreografiado. Su traje perfectamente ajustado y su sonrisa tensa delataban que, aunque intentaba aparentar confianza, mi presencia lo había descolocado. «Valeria», dijo, deteniéndose junto a nuestra mesa. Su tono era cordial, pero había algo en su mirada, una mezcla de sorpresa y desafío,
que me recordó porque nuestra relación había terminado. Sebastián, respondí con una sonrisa controlada, tratando de igualar su tono. Alejandro, a mi lado, se levantó con calma y extendió la mano. Alejandro, esposo de Valeria. Un placer conocerte, dijo, con una seguridad que dejó a Sebastián visiblemente incómodo. Sebastián tardó un segundo más de lo necesario en estrechar su mano, y cuando lo hizo, fue más un gesto mecánico que genuino. Claro, respondió, antes de dirigir su atención nuevamente hacia mí. No esperaba verte aquí, y menos así, añadió, su mirada desviándose brevemente hacia Oliver, que jugaba inocentemente con su servilleta. Bueno, recibí tu invitación, y pensé que sería interesante ver cómo te iba, respondí, manteniendo mi voz firme. No quería darle la satisfacción de pensar que su comentario me había afectado. Por un momento, hubo un silencio incómodo. Sebastián parecía buscar algo que decir, alguna manera de recuperar el control de la situación. Finalmente, su sonrisa regresó, aunque era evidente que no llegaba a sus ojos. Bueno, espero que disfruten de la velada. Hemos puesto mucho esfuerzo en que todo sea perfecto. Lo noté, dije, dejando que mi mirada recorriera el salón. Es impresionante, Sebastián. Realmente lograste lo que siempre soñaste. Él asintió, pero la manera en que apretaba la mandíbula delataba que mis palabras lo habían tocado más de lo que quería admitir. Antes de que pudiera responder, Alejandro intervino. Estamos seguros de que será una noche memorable, dijo, con un tono que, aunque cortés, tenía un peso sutil que Sebastián no pudo ignorar. Finalmente, Sebastián se despidió con un gesto rígido y se alejó, probablemente buscando recuperar el equilibrio después de nuestro breve encuentro. Mientras lo veía caminar de regreso hacia su prometida, no pude evitar sentir una mezcla de emociones. Por un lado, estaba orgullosa de haber enfrentado la situación con dignidad. Por otro, me di cuenta de que aún había partes de mi pasado que seguían pesando más de lo que estaba dispuesta a admitir. Alejandro me miró con una expresión suave, como si entendiera exactamente lo que estaba pasando por mi mente. Lo hiciste bien, dijo en voz baja, apretando mi mano una vez más. Y en ese momento, supe que tenía razón. La cena comenzó poco después de nuestro primer encuentro con Sebastián, pero el ambiente seguía siendo pesado, como si cada palabra, cada gesto, fuera una pieza de un intrincado juego del que todos querían formar parte. Las mesas, decoradas con manteles blancos y candelabros dorados, se llenaban de platos delicados que apenas tocábamos. Sin embargo, lo que más se sentía en el aire no era el aroma a especias, sino las miradas furtivas que seguían clavadas en nosotros. A pesar de la incomodidad, Alejandro estaba sereno, cortando su comida con precisión mientras entretenía a Oliver, que se reía con las pequeñas figuras que su padre creaba con los trozos de pan. Su calma era contagiosa, y aunque mi mente seguía divagando, logré esbozar una sonrisa. Pero no podía ignorar a Sebastián, quien desde su mesa continuaba lanzando miradas hacia nosotros. Podía sentirlo, incluso sin mirarlo directamente. Cada vez que alzaba la vista, ahí estaba, pretendiendo que estaba absorto en la conversación con su prometida y sus amigos, pero sus ojos siempre encontraban el camino de vuelta hacia mí. No sabía si era curiosidad, rabia o simple desconcierto, pero estaba claro que mi presencia lo había desarmado más de lo que esperaba. Intenté concentrarme en la conversación con Alejandro, que hacía todo lo posible por mantener el ambiente relajado. Pero entonces, una de las invitadas, una mujer rubia con un vestido brillante que parecía más apropiado para un espectáculo que para una boda, se acercó a nuestra mesa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, tú debes ser Valeria», dijo, como si me conociera de toda la vida. «He escuchado mucho sobre ti». Su tono era dulce, pero había una sutil ironía que no pasó desapercibida. «Es un placer conocerte», respondí con calma, mientras Alejandro me miraba de reojo, claramente atento a cualquier comentario fuera de lugar. «Sebastián mencionó que tenías una relación cercana en el pasado», continuó,
inclinándose ligeramente como si quisiera examinarme más de cerca. Debo decir, no esperaba verte aquí, y con una familia tan encantadora. Bueno, la vida nos lleva por caminos inesperados, respondí, sin darle el gusto de mostrarme incómoda. Y estoy muy agradecida por el mío. La mujer asintió con una sonrisa tensa antes de retirarse, pero el eco de sus palabras quedó flotando en el aire. Alejandro tomó un sorbo de vino antes de inclinarse hacia mí. ¿Estás bien?, susurró, su tono lleno de genuina preocupación. Estoy bien, le aseguré, aunque mi mente seguía procesando lo que acababa de ocurrir. No era solo esa mujer, era todo el ambiente. Sentía que cada persona en ese salón estaba midiendo mis palabras, mi comportamiento, como si estuvieran esperando que cometiera algún error. Mientras tanto, Sebastián continuaba observando, aunque ahora parecía más inquieto, como si la situación se le estuviera escapando de las manos. Sus intentos de mantener la compostura eran evidentes, pero sus movimientos eran más tensos, su sonrisa más forzada. Cuando finalmente terminaron de servir el postre, me di cuenta de que el silencio entre Sebastián y su prometida había crecido. Ella parecía incómoda, como si percibiera que la atención de él estaba en otro lugar. Y aunque yo no buscaba desestabilizar nada, era evidente que mi presencia había cambiado la dinámica de la noche. Alejandro, como siempre, fue quien rompió la tensión en nuestra mesa. Esto apenas empieza, dijo con una sonrisa tranquila, mientras tomaba la mano de Oliver. Y en ese momento, supe que tenía razón. El ambiente comenzaba a sofocarme. A pesar de las luces cálidas y la música suave que llenaba el salón, sentía que el aire era denso, cargado de miradas y murmullos. Alejandro, siempre atento, notó mi inquietud. ¿Quieres salir un momento?, me susurró. Su propuesta me pareció perfecta, así que asentí. Caminamos hacia el jardín, un espacio más íntimo y silencioso, decorado con faroles que proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra. Mientras respiraba profundamente, tratando de recuperar la calma, una figura conocida apareció detrás de nosotros. Era Sebastián. Alejandro, ¿te importaría si hablo un momento con Valeria?, dijo con un tono que intentaba sonar amable, pero no podía ocultar la tensión en su voz. Alejandro me miró, buscando mi aprobación antes de asentir lentamente. Claro, estaré cerca, dijo antes de alejarse con Oliver en brazos. Cuando quedamos solos, Sebastián dio un paso hacia mí. Su mirada estaba fija en mis ojos, y había algo en su expresión que no podía descifrar del todo. Valeria, comenzó, su voz más baja de lo habitual, ¿por qué viniste? Su pregunta me sorprendió. Era como si no pudiera comprender mi decisión, como si mi presencia aquí lo descolocara más de lo que estaba dispuesto a admitir. Porque me invitaste, respondí con calma. Sabes que no esperaba que trajeras a tu familia, dijo, casi como un reproche. Sus palabras revelaban lo que realmente pensaba. No era solo mi presencia lo que lo molestaba, era la imagen de mi vida actual, la que él no podía controlar ni predecir. Sebastián, si querías que viniera sola, tal vez deberías haberlo especificado en la invitación, dije, manteniendo mi tono sereno. Sabía que no podía permitirme perder la compostura, no después de todo lo que había construido. Por un momento, pareció buscar las palabras adecuadas. Finalmente, habló, pero su voz tenía un matiz de frustración. No quería que esto se convirtiera en un espectáculo. ¿Un espectáculo?, repetí, incrédula. Sebastián, tú fuiste quien me invitó, ¿qué esperabas? ¿Que me quedara en casa llorando por el pasado mientras tú seguías adelante con tu vida? Mi respuesta lo tomó por sorpresa. Vi cómo sus hombros se tensaron, y su mirada, antes tan segura, se tambaleó. No era eso, murmuró, pero no pudo continuar. Sabes, Sebastián, continué, dando un paso hacia él, esta noche no es sobre ti ni sobre mí. Es sobre lo que cada uno de nosotros decidió hacer con nuestras vidas después de que todo terminó.
Y déjame decirte algo, yo elegí ser feliz. Tal vez deberías intentar hacer lo mismo. Sus ojos brillaron por un instante, pero no dijo nada. En su silencio, encontré mi respuesta. Sebastián no había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre atrapado en su propio ego, incapaz de aceptar que el mundo no giraba a su alrededor. Valeria, dijo finalmente, con un suspiro pesado, no quería que pareciera que aún me importas. Sus palabras, aunque aparentemente hirientes, me dejaron en paz. Lo miré con una mezcla de compasión y firmeza. No tienes que preocuparte, Sebastián. Ya no tienes ese poder sobre mí. Antes de que pudiera responder, di media vuelta y me dirigí hacia Alejandro, quien me esperaba pacientemente cerca de una fuente. Al verlo, sentí un alivio profundo. Ya no era parte de un juego que no me pertenecía. Regresamos al salón poco después de mi conversación con Sebastián, y aunque intenté retomar la calma, no pude evitar sentir una mezcla de emociones. A medida que Alejandro me conducía de vuelta a nuestra mesa, noté que la atmósfera del evento había cambiado. Los murmullos, las miradas y las expresiones de los invitados hablaban de un ambiente lleno de tensión. Sebastián, por su parte, estaba visiblemente alterado. Desde nuestro lugar, tenía una vista clara de él sentado junto a su prometida. Pero algo había cambiado. Su sonrisa, que antes era su sello característico, ahora parecía un gesto forzado, una máscara que intentaba sostener a toda costa. La mujer rubia a su lado, la misma que había llamado mi atención durante la cena, ahora parecía inquieta. Sus gestos eran más bruscos, y su mirada iba de Sebastián a los invitados, como si estuviera buscando respuestas en sus reacciones. No pude evitar pensar en cómo Sebastián, un hombre que siempre había controlado cada aspecto de su vida, ahora parecía perder ese control frente a todos. Su imagen perfecta estaba empezando a desmoronarse, y aunque no era mi intención, mi presencia había jugado un papel importante en eso. Mientras Alejandro entretenía a Oliver en su silla, una mujer de mediana edad, elegantemente vestida, se acercó a nuestra mesa con una copa de vino en la mano. Valeria, dijo, con un tono amable pero lleno de curiosidad, me ha impresionado mucho verte aquí. Creo que nadie esperaba que vinieras, y mucho menos con una familia tan hermosa. Gracias, respondí, intentando mantenerme neutral. No sabía si su comentario era sincero o si simplemente buscaba más detalles para alimentar las conversaciones de la noche. Debo admitir, continuó, inclinándose ligeramente hacia mí, que Sebastián parece diferente desde que llegaste. No es el hombre confiado que suele ser. Su observación confirmó lo que ya había notado. Sebastián estaba luchando, no solo contra las miradas de los demás, sino también contra sí mismo. Había planeado esta noche como un triunfo personal, una oportunidad para demostrar su superioridad, pero el resultado estaba lejos de lo que había imaginado. De vuelta en su mesa, Sebastián comenzó a hablar con algunos de sus amigos más cercanos, pero su tono parecía más desesperado que convincente. Desde donde estaba, podía escuchar fragmentos de su conversación. Palabras como imprevisto, desestabilizar y control se repetían, como si intentara justificar lo que estaba ocurriendo. En un momento, Alejandro se inclinó hacia mí. ¿Estás bien?, preguntó, con su voz baja y tranquilizadora. Asentí, aunque no podía negar que presenciar el declive de Sebastián me dejaba un sabor agridulce. No buscaba verlo sufrir, pero era inevitable sentir cierta satisfacción al saber que ya no tenía poder sobre mí. La noche continuó, pero el brillo inicial del evento había desaparecido. Los invitados seguían murmurando, algunos lanzando miradas furtivas hacia nuestra mesa, otros observando a Sebastián con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz. La noche avanzaba, pero el ambiente en el salón seguía cargado de tensión. Las conversaciones eran cada vez más apagadas, y las miradas que antes me habían perseguido ahora se desviaban hacia Sebastián, quien no lograba ocultar su incomodidad.
desde mi lugar, podía verlo intentando recuperar el control de la situación, conversando con su prometida y sus amigos cercanos, pero la postura rígida de sus hombros y los gestos tensos de sus manos delataban su frustración. Por otro lado, Alejandro permanecía a mi lado con una serenidad imperturbable, sosteniendo a Oliver en su regazo mientras jugaba con un pequeño coche de juguete que habíamos traído para mantenerlo entretenido. Su tranquilidad era un contraste perfecto con el caos emocional que parecía rodear a Sebastián. Cuando el reloj marcó las 10, supe que era hora de irnos. Habíamos cumplido nuestro propósito al asistir a este evento, mostrar que el pasado ya no tenía poder sobre nosotros y que la vida que habíamos construido era todo lo que necesitábamos. Alejandro notó mi mirada y entendió de inmediato. ¿Listos para irnos?, preguntó con una sonrisa tranquila, colocando a Oliver de pie para ajustarle la chaqueta. Nos pusimos de pie, y en ese instante, sentí como las miradas se dirigían nuevamente hacia nosotros. Los murmullos comenzaron a crecer, como una ola que se extendía por el salón. Caminamos hacia la salida con pasos firmes y decididos, dejando atrás las luces cálidas, las decoraciones exuberantes, y sobre todo, el pasado. Pero justo antes de llegar a la puerta, escuché una voz detrás de mí. Valeria. Era Sebastián. Me detuve por un instante, pero no me giré de inmediato. Alejandro me lanzó una mirada tranquila, como diciéndome que todo estaba bien, que yo tenía el control de la situación. Finalmente, me giré. Sebastián estaba a unos pasos de nosotros, con una expresión que oscilaba entre la confusión y el orgullo herido. Su prometida no estaba con él, y probablemente había decidido mantenerse al margen. ¿Por qué viniste realmente?, preguntó, con un tono que intentaba sonar firme pero que estaba cargado de inseguridad. Sebastián, respondí, mirándolo directamente a los ojos, vine porque tú me invitaste. Pero también vine para recordarme a mí misma cuánto he crecido, cuánto he cambiado. Y creo que tú también necesitabas verlo. Él pareció querer responder, pero no encontró las palabras. Por primera vez, vi en su rostro algo más que arrogancia, vi vulnerabilidad. Y en ese momento, entendí que no necesitaba nada más de él. Mi pasado con Sebastián era solo eso, pasado. Sin esperar una respuesta, le dediqué una última mirada y me giré hacia la puerta. Alejandro me tomó de la mano mientras salíamos al fresco aire nocturno. Fuera del salón, la noche parecía más tranquila, y las estrellas brillaban con una intensidad que no había notado antes. Cuando subimos al auto, me sentí ligera, como si hubiera dejado atrás un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Alejandro me miró mientras ajustaba el cinturón de Oliver en su silla. ¿Todo bien?, preguntó con esa suavidad que siempre me tranquilizaba. Todo está perfecto, respondí, y por primera vez en años, realmente lo sentí. El trayecto de regreso a casa fue silencioso, pero no incómodo. Alejandro conducía con esa calma característica que tanto admiraba, mientras Oliver, agotado después de tantas horas, dormía profundamente en su silla. Miré por la ventana, dejando que las luces de la ciudad pasaran frente a mis ojos como destellos de recuerdos. Todo lo que había sucedido esa noche se mezclaba en mi mente, pero no sentía el torbellino de emociones que esperaba. En cambio, había una paz que nunca antes había experimentado. Pensé en Sebastián, en cómo su figura altiva parecía desmoronarse poco a poco a lo largo de la noche. Siempre lo había considerado alguien inquebrantable, pero hoy lo vi diferente, como un hombre atrapado en sus propios miedos e inseguridades. Me pregunté si alguna vez sería capaz de liberarse de ellos, si aprendería a valorar lo que realmente importaba. Pero esa pregunta ya no era mía para responder. Alejandro rompió el silencio, mirándome rápidamente antes de volver su atención al camino. Fue una noche intensa, dijo con una leve sonrisa. ¿Cómo te sientes? Aliviada, respondí sin dudar. Creo que necesitaba enfrentar ese capítulo de mi vida para darme cuenta de que ya no me afecta. Lo que pasó con Sebastián ya no tiene poder sobre mí.
Alejandro asintió, satisfecho con mi respuesta. Su apoyo siempre había sido un pilar fundamental en mi vida, y esta noche no había sido la excepción. No dijo más, porque sabía que no era necesario. Él entendía mis silencios mejor que nadie. Cuando llegamos a casa, Alejandro cargó a Oliver, todavía dormido, y lo llevó a su habitación. Yo me quedé en la sala por un momento, mirando las fotos enmarcadas que adornaban las paredes, momentos felices capturados en pequeños rectángulos de papel. Mi vida actual, con Alejandro y Oliver, era todo lo que alguna vez había deseado, y más. Esa noche, antes de dormir, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. Sebastián había intentado demostrarme algo invitándome a su boda, pero al final, fui yo quien terminó confirmando lo que ya sabía: mi felicidad no dependía de él, ni de nadie más que de mí misma. Pero aún quedaba una pequeña espina en mi mente, un pensamiento que no podía ignorar. ¿Qué pasaría con Sebastián? ¿Esta experiencia lo haría reflexionar, o continuaría atrapado en su orgullo y su necesidad de control? No tenía la respuesta, pero algo me decía que su historia no había terminado del todo. Mientras apagaba la luz y me acurrucaba junto a Alejandro, sentí que había cerrado un capítulo importante de mi vida. Sin embargo, sabía que la vida siempre encontraba la manera de sorprendernos, de escribir nuevos comienzos donde pensábamos que todo estaba dicho. La vida siempre nos pone pruebas que nos obligan a enfrentarnos a nuestro pasado, nuestras inseguridades y las personas que alguna vez nos marcaron. Esta historia nos enseña que la verdadera fortaleza no está en buscar venganza ni en demostrar algo a los demás, sino en encontrar la paz dentro de nosotros mismos. Valeria no necesitó palabras hirientes ni actos de revancha para mostrar lo lejos que había llegado, simplemente dejó que su felicidad hablara por sí sola. ¿Y tú? Si estuvieras en su lugar, ¿habrías actuado igual o habrías tomado un camino diferente? Haz clic en el video que aparece en pantalla para continuar esta jornada de autoconocimiento, donde exploramos historias que tocan el corazón y nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias llenas de emociones y aprendizajes. Te esperamos en la próxima.